usa la inteligencia. Hace unos días se lanzó la versión beta de Refusion, una nueva plataforma con inteligencia artificial para generar canciones completas, incluso en español, y que, al menos mientras esté en su fase beta, que probablemente va a durar unos cuantos meses, está completamente gratuita y funcionando, la verdad es que muy bien. Para usarla debes dirigirte al link que te dejé abajo en la descripción de este video, y al momento de querer hacer tu primera canción o apretar aquí Login, te va a pedir ingresar con tu cuenta de Google, te da un par de opciones más también. Yo creo que Google es lo más fácil. Vamos a ver aquí el paso a paso muy sencillo. Sí, simplemente elegir una cuenta, que es la cuenta con la que seguramente vas a haber iniciado sesión si es que estás en Google Chrome. Luego te van a adelantar aquí un poco de qué es lo que se puede hacer con Refusion, ¿sí? Generar canciones sin límite mientras dure la fase beta. Subir tus propios audios para generar covers de canciones, que eso está funcionando bastante bien, ahora lo vamos a demostrar. Irlo entrenando, entre comillas, con los sonidos que a ti te gustan o los estilos que te gustan para que vayas generando canciones más parecidas a eso, aunque eso todavía no está habilitado, pero prontamente seguramente se va a habilitar, y publicar tus canciones favoritas para que la vean también otros creadores, ¿sí? Y por último, para poder continuar, tienes que poner que aceptas los términos de uso de Refusion. Yo ya los revisé completos, son bastante similares a las de otros generadores. Importante destacar que Refusion no reclama derechos de autor, te los transfiere completamente, dice específicamente en sus términos de uso, aunque no dice específicamente que puedas monetizar, pero tampoco dice que no puedas monetizar, ¿sí? O sea, en principio deberías poder hacer lo que quieras con estas canciones según los términos de uso del propio Refusion. Y luego tienes que elegir un seudónimo, ¿sí? O un nombre de usuario. Yo le voy aquí a poner Usa la IA, sencillito. Y vemos que está disponible. Y ya tengo mi cuenta lista para empezar a crear canciones. Como podemos ver aquí, si me voy a la librería o library que dice aquí a la izquierda arriba, yo ya tengo hecha efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, no, sí, más de 20 canciones, ¿sí? Y esto solo en un par de días. Y como siempre me gusta cuando se trata de herramientas de inteligencia artificial que funcionan de forma muy rápida, voy a hacer una primera demostración en tiempo real y luego voy a mostrar estas cosas que estuve creando antes, que están realmente muy buenas, me parece, la gran mayoría. De hecho, si revisamos aquí el lugar donde se entregan los prompts, tenemos las opciones prompt y compose, ¿sí? Compose es para poder entregarle una letra o un audio, que yo lo que le entregué hace poco es esta canción Esmeralda Chapultepec, que es una canción mexicana antigua de los años 30 o 40, ya no tiene derechos de autor, por eso es que se la entregué para que hiciéramos un cover. Vamos a ver de inmediato qué tal funciona, pero ahora nos vamos a ir a lo básico, a entregarle un prompt y que cree toda la canción completa con letra y todo. Yo el prompt que tengo pensado es este: Fiesta en América con todos los países unidos, y le vamos a poner a ver si reconoce la cumbia, ¿sí? Si yo aquí le pongo instrumental, entonces no me va a hacer letra, yo quiero que sí me haga letra, así que se lo dejo ahí. Y aquí este otro de los dados es para que cree un prompt al azar, no creo que valga la pena usarlo, ¿sí? Y le ponemos entonces generar a esta, que es la forma más fácil y directa de crear una canción con Refusion. Trabaja a la velocidad que estamos viendo acá, o sea, realmente muy rápido. Claro, tampoco lo suficiente como para que cada ejemplo lo muestre de esta forma, pero me parece que un primer ejemplo está bastante bueno, ¿sí? Aprovechamos de terminar de revisar la interfaz, ¿sí? Del Home. Una vez que tú estás en la librería, como podíamos ver, todas las canciones que ya creaste van quedando almacenadas. Aquí se van creando siempre, o por lo menos hasta ahora, dos versiones de cualquier canción que le pidas. Puedes ir creando tus playlists, puedes ir marcando tus favoritas, y aquí a la derecha vas viendo la letra de las canciones, ya sea una canción que tú le entregaste por una letra, o el audio completo del cual extrajo la letra e hizo la nueva versión, ya lo vamos a ver, o la letra que generó el propio Refusion, que es lo que tiene que haber hecho ahora, con un prompt como el que le acabamos de entregar, ¿sí? Así que ahora vamos a proceder a escuchar los resultados de esto. Me parece que sí es una cumbia, ¿no? Ahí empezó en Colombia, el ritmo que me mueve ya, por las calles de Barranquilla, la cumbia suena más y más. Está bueno. Me fui pa' Venezuela, mi pueblo se puso a bailar. ¡Epa! En Caracas la gente no para de celebrar. Qué bonito, acá podemos ver la letra, está bueno. América, sin fronteras, pura alegría. Mira, y acá abajo nombra Lima, Chile, Brasil. A ver, escuchemos el otro ritmo, pero me parece claramente bastante logrado. No sé si hace falta escucharla entera. A ver, escuchemos la otra versión, que la letra va a ser la misma, pero va a tener un ritmo un poco diferente. A ver.
Por más estrellas, por Claro, el y aquí ritmo canta de una la voz de mujer. piel, de nuevo así, y tú también. Es que soy esta Tijuana, Ah, no, pero el mismo atención, en pulso verdad la que letra la hizo llama. dos veces No diferente. hay que Ah, mira, esto es explicar, distinto de Zuno. solo bailar. A ver, voy a poner una pausa acá. Esto es bien distinto de Zuno, que cuando te hace dos versiones de una canción solo le cambia el ritmo, quizás no sé si la voz de hombre a mujer, pero no te hace dos letras distintas de una. Esta sí. Mira, bien buena. A ver, escuchemos más adelante a ver si está la canción completa y termina bien. ¿Sí? Creo que va a terminar bien aquí, a ver. Súper bueno, ¿sí? No quedó en el aire ni nada. Excelente. Y esta es una canción, claro, un poco corta de 2 minutos, pero esta otra ya la hizo de 2 minutos 59. Así que me parece que sí. Éxito total en esta experimentación en tiempo real. En todo caso, no siempre es así. Hay veces que se tupe, a veces se confunde, pero bueno. Revisemos ahora cómo queda una canción que se generó en base a un audio, a una canción previa, digamos, con la función de cover. Y para empezar voy a mostrarte unos segundos de cuál fue la canción que ocupé para hacer este cover. Es esta Esmeralda Chapultepec, una canción de México, entiendo que los años 30 o 40, por lo menos me preocupé de que fuera algo así para que no tuviera derechos de autor. Escuchemos una primera versión que, como dije, fue generada simplemente entregándole el audio. Mira, revisemos acá arriba. En vez de irme aquí a Prompt, ¿sí? Que fue entregar una instrucción y que generara todo, me fui aquí a Compose. De hecho, aquí todavía está guardada la letra de la última vez que usé la opción Compose, porque ¿qué fue lo que pasó? Usé este botoncito que dice Upload y le agregué el MP3 de la canción que acabamos de escuchar, y luego tuve la posibilidad de decir cuáles eran las características de este cover que quería generar, ¿sí? Y las características de este cover son que quería que fuera pop dance y con una cantante mujer. También podría haberle dado más instrucciones, como podemos ver aquí, pero con eso fue suficiente, ¿sí? Y vamos a escuchar entonces un primer resultado con pop dance, female singer, ¿sí? Estilo pop con una cantante mujer. Suspiros de Tanalola. Chapultepec es la ilusión. Ahí empezó, ¿sí? Ver que florido del placer, en donde vibra de emoción el corazón de la mujer. Sus agüehuetes pueden ser mudos testigos del ayer, de un tiempo música. Ya, me parece que la canción está más o menos bien lograda. La letra no la extrajo perfecta, como estamos viendo, hay algunas partes que no calzan, pero eso yo lo podría haber corregido, la verdad, al momento de pedirle la canción, ¿sí? Como estamos viendo acá, él transcribe la canción cuando uno se la entrega y uno puede hacerle cambios, ¿sí? O agregados, y luego recién generar el cover. Escuchemos otra versión, mira, ¿qué pasa cuando se la pedí en versión punk rock? Música, el que florido del placer, el que florido del placer, en donde vibra de emoción, el corazón de la mujer, sus aguahuetes pueden Ya ser. no, aquí como que confundió la letra, no salió tan bien. A ver este otro. Chapultepec es la ilusión, Este está mejor. el que florido del placer, Ya, claro. en donde vibra de emoción, el corazón de la mujer, sus sonopes puede ser, unos testigos del ayer, de un tiempo emoción. Interesante, ¿no? Bueno, revisemos un último ejemplo que nos faltaría de qué se puede hacer con Refusion, que es entregarle uno una letra sin un audio, ¿sí? Y que esto también, aquí mismo, si esto yo lo vuelvo a 0, ¿sí? Voy a entonces tener estas opciones de entregarle una letra. Por supuesto, si lo dejo instrumental no va a sonar, tengo que dejarlo esto desactivado. A la hora de entregarle las instrucciones, existe esta posibilidad de advance, que es entregarle aquí un prompt. A mí la verdad es que a mí no me ha funcionado muy bien, seguramente porque está en fase beta. Yo recomiendo mejor dejar esto desactivado y aquí entregarles las instrucciones. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo hace algunos minutos? Le entregué también una letra de una canción que ya probé anteriormente con Zuno, que también me dio bastante buenos resultados. Pueden buscar ese video, lo hice hace no mucho más de hace alrededor de un mes, no más que eso. Y le entregué entonces la letra y le pedí una versión rock. Esta es una canción que yo escribí dedicada a mi hija. Escuchemos a ver cómo quedó esto.
lindo, ¿no? La guitarra. Cuando yo ya no esté, espero haberte hecho bien, haber sido un buen padre y un buen amigo también. Ya, está sonando bien, pero yo se la había pedido en rock, como dice acá, y no me la hizo en rock. Escuchemos esta otra versión. La misma letra, pero aquí le pedí un epic hip hop con, o hip hop épico con un arreglo de orquesta. Ahí por lo menos si entró la orquesta súper bien, ¿o no? Cuando yo ya no esté, espero haberte hecho bien, haber sido un buen padre y un buen amigo también, porque tú eres la vida que la muerte nunca ve, la razón perfecta para nunca ascender. No me interesa el cielo si tú no estás en él, y no seré un alma en pera si te no florecer. Mucho mejor, ¿o no? Me parece, sí, realmente bueno. Cuando Sí, perdón, que ahí lo eché a andar de nuevo. Y ahora que lo pienso, que lo generé con este prompt de entregarle la letra y la instrucción Epic Hip Hop with Orchestral Instruments, eso lo generé ahora que lo pienso en Advance, sí. Entonces, para corregirme un poco, a veces también funciona bien esto de Advance, hay que irlo probando, como decía, esto está todavía en fase beta, pero me parece que estos primeros resultados llaman mucho la atención. Están, me parece que al nivel de Suno o muy cerca, no sé si alguien pensará que están incluso por arriba, y está completamente gratis. Así que hay que aprovechar. Usa la inteligencia.